Entonces, ya en este momento estamos grabando. Hoy vamos a hablar sobre redes neuronales. Eh, Perdón un momentito para ver cómo estamos de... Aquí, aunque ustedes no lo ven, yo estoy viendo quiénes están conectados. Ok, ya tenemos la mayoría. Muy bien, entonces, bueno, les decía que hoy vamos a hablar sobre redes neuronales. Las redes neuronales son un método que viene de las escuelas de inteligencia artificial. La minería de datos es una mezcla muy grande entre métodos que vienen de la inteligencia artificial, otros métodos vienen de las escuelas de estadística y otros vienen de las escuelas de matemática. Entonces es una mezcla de métodos muy interesante. Las redes neuronales son un método bastante bueno en muchas situaciones. Hace unos 10 años se creía que se había descubierto algo extraordinario. Realmente lo es, pero luego se han encontrado métodos que superan a las redes neuronales. En algunos contextos funcionan bastante bien. La idea de las redes neuronales es emular, y ahorita les explico cómo, la idea de las neuronas cerebrales. Bueno, como todos los métodos que hemos visto en el curso, las redes neuronales constituyen un método de clasificación automática. Es decir, un método en el que, como ya les he explicado, hay que tener la tabla de aprendizaje y la tabla de testing. Generamos el modelo a partir de la tabla de aprendizaje, calibramos el modelo, que es algo que vamos a trabajar más en el próximo curso, evaluamos el modelo y si funciona bien, lo aplicamos a nuevos individuos. Si no, tenemos que ir a volver a la calibración hasta encontrar la calibración óptima y hasta encontrar el mejor algoritmo para los datos. Bueno, un problema de clasificación, ya lo hemos dicho, consiste en asignar a cada tupla de la base de datos, a cada registro, una clase. En el día de hoy, pues la función que vamos a estudiar para hacer eso son las redes neuronales. Bueno, y como siempre ocupamos tener una variable discriminante en la tabla de aprendizaje y en la tabla de testing. Y luego hoy vamos a ver esto que no lo hemos visto. Hasta hoy vamos a ver cómo aplicar el modelo a datos nuevos, realmente a datos de los cuales uno no tiene el resultado. Y en esta última tarea viene un problema nuevo que se llama un reto predictivo, y es que ustedes van a tener que predecir datos en los que no tenemos el resultado. Van 100 datos, como decir, estos sin resultado. La persona que logre los 100, pues tiene un 100 en la nota de ese ejercicio. Si logra 0, pues tiene un 0 y así sucesivamente. Pero ustedes nunca van a saber cuál es el verdadero valor, solo yo lo sé. Por eso se llama un reto predictivo. Bueno, entrando de lleno a las redes neuronales tratan de emular el funcionamiento del cerebro humano, que está basado en neuronas, y se supone que las neuronas están todas interconectadas entre sí. Emulando esa idea es que surge la idea de las redes neuronales, y ahora les voy a explicar cómo. Una red neuronal siempre tiene unos datos de entrada, que son las variables estadísticas. Desde un punto de estadística son las variables predictoras, y tiene una salida, que es la variable a predecir. En este caso la variable y, que es la salida, la variable a predecir, y las variables predictoras son x1, x2 y x3. Entonces vamos a hacer una red neuronal que nos prediga esta tabla. Esta es una tabla que tiene 3 variables binarias. Las redes neuronales que vamos a ver en el curso solo funcionan para datos binarios, es decir, que la variable a predecir tenga solo 2 clases. Si hay más de 3 clases no funciona, por lo menos lo que vamos a ver en este curso. Entonces, la idea es con estas 3 variables, x1, x2, x3, predecir la variable y. La red neuronal, como están viendo en este momento, consiste en asignarle a cada variable, aquí tengo x1, x2, x3, un peso, y encontrar lo que se llama un umbral. Entonces el problema matemático consiste en encontrar el peso de cada variable y el umbral t, de manera que nos predigan la variable. Aquí el modelo matemático va a ser 0.3 por x1 más 0.3 por x2 más 0.3 por x3.
mayor que 0.4. Si eso se cumple, entonces asignamos 1 a y. Si no se cumple, asignamos 0 a y. Entonces vean que esta combinación de pesos da una predicción perfecta de esta tabla. Observen aquí. El primer individuo, ¿cómo lo clasifica? 0.3 por x1 daría 0.3, más 0 por x3, más 0 por x3. Aquí sustituyendo x2 por 0 y x3 por 0. Entonces daría 0.3 por x1, 0.3. ¿Es mayor que 0.4? No. Por lo tanto le asigna un 0. Entonces adivinó, este tenía que ser un 0. En el otro caso, 0.3 por x1 más 0 más 0.3 por x2 más 0.3 por x3 daría, en este caso, 0.6. 0.6 es mayor que 0.4, sí, por lo tanto asigna un 1. Y así vemos que si aquí hay dos unos, asigna un 1, o más de dos unos, y si hay solo uno, asigna un 0. Es decir, este modelo predice perfectamente bien esta tablita. Entonces la red neuronal en el fondo se vuelve en el siguiente problema matemático y computacional. Lo que se hace es probar con todos los posibles pesos de las variables, entre 0 y 1, y con todos los posibles umbrales, y se dejan los pesos y el umbral que logre predecir con mayor éxito la tabla de aprendizaje. Aquí luego uno puede probar punto 1 aquí, punto 4 aquí, punto 1 aquí, punto 1 aquí y aquí punto 8. Punto 2 aquí, punto 1 aquí, punto 7 aquí, y así todas las combinaciones posibles, y además con todos los posibles valores del umbral también, entre 0 y 1 también. Entonces se prueban todos los posibles valores de los pesos, todos los posibles valores contra todos los posibles valores del umbral, y se queda uno con los pesos que logre acertar la mayor cantidad de valores posibles de y. Eso es lo que se llama entrenar una red neuronal, es encontrar estos pesos. En este caso, estos tres pesos y este umbral funcionan perfectamente porque logra predecir el 100% de y. Esto es lo que se conoce como una red neuronal muy simple, de una capa, que nos logra predecir perfectamente bien esta tablita. Ok, entonces repito, de lo que se trata, entrenar una red neuronal lo que quiere decir es encontrar estos tres valores, estos tres pesos y encontrar el umbral. ¿Cómo se hace? Pues hay muchas fórmulas matemáticas de hacerlo, pero una posible es la fuerza bruta. La fuerza bruta es probar todos los posibles valores aquí, aquí y aquí y aquí, entre 0 y 1. Probar todos los valores sería imposible porque son infinitos, pero yendo, por ejemplo, de punto 1 en punto 1. O uno podría ir más fino, también de 0.01 en 0.01. Entonces, en lugar de probar 10 valores para cada punto, probaría 100. Entonces, claro, haría mucho más lento el cálculo, pero podría ser más efectivo. Ok, esa es la idea de una red neuronal. Entonces una red neuronal, ese modelo que acabamos de estudiar se llama el modelo del perceptrón. El modelo es un conjunto de nodos interconectados y enlaces. Estos se les llaman los nodos y a estos se les llaman los enlaces. El nodo de salida suma cada uno de sus valores de entrada de acuerdo a los pesos de sus vínculos. Como ya les expliqué, ven, estos son los pesos que uno tiene que encontrar. Entonces yo tengo que encontrar estos pesos. También comparar nodo de salida contra el umbral. Entonces también hay que encontrar lo que se llama el umbral, que es este T. Entonces de lo que se trata es de encontrar la optimización de esta función, como vamos a ver ahora. Ok, perdón. Sí, de lo que se trata es de lograr que esta función menos t acerte la mayor cantidad de veces posibles al valor de y. Ok, esa es una red neuronal muy simple. Una red neuronal más compleja es como esta que estamos viendo en pantalla, que tiene una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Una red neuronal puede tener hasta 200 capas ocultas. Y vean que entonces yo tengo que combinar aquí. Tengo que encontrar aquí el peso W1, W2 y W3. Pero aquí todas estas combinaciones posibles de pesos también tengo que encontrarlas. Cada nodo de la red neuronal, esto se llama los nodos, tiene que comunicarse con los nodos de la siguiente capa, todos contra todos. A eso se les llaman los enlaces.
tiene que haber un enlace entre cada nodo de cada capa contra todos los nodos de la capa siguiente. Si aquí hubiese otra capa, todos contra todos. La capa puede tener también, esto es otra cosa que se puede determinar, cuántos nodos. Aquí 3 nodos, podrían ser 4, podrían ser 5. Entre más complejo. Entonces fíjense que el problema computacional de la red neuronal es bien pesado. Porque en este caso tendría que encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pesos más el umbral. Entonces, eso tendré que poner la computadora a correr hasta que me encuentre la optimización de esos pesos para que predigan bien la tabla de entrenamiento. Entonces, los redes neuronales son un método computacionalmente difícil o digamos pesado para la computadora. Se supone que el cerebro funciona así. Uno tiene neuronas, cada nodo de estos sería una neurona, y las neuronas se comunican contra todas las demás neuronas del cerebro. Y en el cerebro tiene millones de neuronas y millones de capas ocultas. Y ese entrenamiento de esos pesos, se supone que el cerebro se va entrenando con el tiempo y uno tiene pesos ahí asignados y es lo que lo hacen a uno pensar, ¿verdad? Son hipótesis, ¿verdad? Eso realmente no se ha logrado comprobar, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico en el cerebro humano. Pero se cree que así es como funciona. Muy bien. Entonces, abro el espacio al chat. Pues si alguno tiene alguna pregunta o comentario, les abro el video y el chat, el micrófono, por si alguno quiere. ¿Les va quedando claro hasta ahí, muchachos y muchachas? Ya veo que Katia ya está conectada también. Randall, Roberto, Rones, sí, ya están prácticamente todos. Alex. ¿Sí, sí les va quedando claro, muchachos? ¿Me escuchan? Ok, muy bien. Bueno, entonces seguimos adelante. La idea del algoritmo, Katia me dice que sí, muchas gracias. La idea del algoritmo sería el siguiente: en un curso de computación yo les dejaría tarea programar este algoritmo, pero bueno, aquí no es la idea, aquí lo vamos a usar en Rater y luego en R, en el próximo curso. Si inicializan todos los pesos de todos los enlaces que tiene la red, generalmente se ponen todos iguales, uno entrene. Ajustar los pesos de tal manera que la salida de la red neuronal sea consistente con las etiquetas de la clase, es decir, de manera que coincida o prediga lo mejor posible las salidas. Para eso se usa el error cuadrático medio, es decir, lo que andamos minimizando es esta función. Y sub i, que es el verdadero valor de la variable a predecir y, menos f de wi xi. Esto es lo que se conoce como el error cuadrático. Sería el error cuadrático medio y se lo divido entre total, pero es lo mismo. Entonces el error cuadrático se trata, si estos son unos, si coincidieran todos los valores, si f, que es la red neuronal, predijera bien todos los valores y, esto daría 0. Entonces sería mínimo. Entonces la idea es que entre más coinciden, esto se acerca más a 0. Entonces uno encuentra los dos, hace un juego de W y ve a ver cuánto da el error. Hace otro juego y ver cuánto da el error. Y ahí sucesivamente hasta que los errores sean, hasta que esta E sea mínimo. Eso es lo que se llama el algoritmo de backpropagation. Que es casi como aplicar fuerza bruta contra todos hasta que este error cuadrático se minimice. Esa es la idea del algoritmo. Bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ok, muy buena pregunta, Alex. Sí, de hecho se podrían usar muchos otros errores. También se usa, que en el fondo aquí da lo mismo, un conteo.
de cuántos coinciden. Entonces se promedia en cuántos coinciden. Esa es otra posible fórmula. El error cuadrático medio es de los más usados. Y en este caso se usa especialmente la red neuronal porque yo ocupo minimizar esta función. Y ese es un problema pesado computacionalmente porque hay que encontrar demasiados pesos. Esta es una función pesada de calcular computacionalmente, perdón, esta. Entonces el error cuadrático medio, el error cuadrático tiene la ventaja de que al tener este cuadrado aquí, es una función cuadrática. Entonces le voy a anotar aquí. Lo voy a dibujar aquí. Es una función así como una parábola. Ok. Voy a cambiar de color. Las funciones parabólicas como esta que dibujé aquí. Voy a dibujarlo otra vez. Así. Tienen la ventaja de que tienen un mínimo. ¿Ok? O puede ser que sea una parábola hacia arriba y tiene un máximo. Esas funciones siempre tienen un mínimo y un máximo. Entonces por eso la idea de introducir este cuadrado aquí. En cambio, si la función se le quita este cuadrado, hay gente que usa aquí un valor absoluto en lugar del cuadrado. Entonces es una función que hace así y tiene entonces varios mínimos o varios máximos. Y eso se vuelve un problema computacional muy pesado. La ventaja de las funciones cuadráticas es que al ser una parábola, si recuerdan de cálculo, se puede minimizar muy fácil usando la derivada. Y si es de múltiples variables, se puede usar el gradiente. Entonces, por eso es que el error cuadrático medio es tan usado. Porque es una función que es derivable. Entonces, fácilmente, y además solo tiene un mínimo o un máximo. Entonces, es una función buena para minimizar. Los métodos matemáticos funcionan bien para minimizar. Entonces, por eso es que se usa el error cuadrático medio. No sé si le queda un poquito claro, Alex. No, de acuerdo, ya entendí, claro. Ok. Otra pregunta. Sí, adelante. Sí, 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 hay un montón de modelos. De hecho, este que les estoy explicando es el más simple de todos. Podríamos, podríamos hacer un curso entero de un semestre de la universidad estudiando redes neuronales. Por ahí les puedo recomendar algunos libros. Claro, todos tienen de fondo la misma idea base del perceptrón, ¿verdad? Que es el modelo más básico, que es conectar. Pero muchos usan, por ejemplo, en lugar de hacer una suma aquí tan sencilla como esta, usan series de Fourier, por ejemplo, aquí para hacer esta mezcla. Otros meten unas funciones aquí en medio y no hacen una aplicación directa, algo así como un kernel en la Support Vector Machines. Y entonces ahí sí, hay muchos modelos que son incluso mejores que el del perceptrón. Aquí por razones de tiempo y de espacio y del objetivo de este curso, yo les explico esto que es uno de los más básicos para que ustedes se lleven una idea de qué es lo que en el fondo está haciendo el método. El algoritmo que usa Reitel, sí, de fondo usa no solo este método, él selecciona automáticamente ahí. Incluso no es muy claro cuál será el que usa, pero no solamente usa el perceptrón, él usa otros modelos. Uh-huh. Muy buena pregunta, sí. ¿Sí? Con mucho gusto. Muy buena pregunta, sí. Algún día, si ustedes quieren, podemos hacer un curso entero de redes neuronales. Es un tema para hacer un curso entero. Incluso podría ser un curso cortito de 4 semanas, pero solo para estudiar las redes neuronales de fondo, todos los modelos matemáticos que hay. Bueno, muy bien. Si hay alguna pregunta más, que vamos a ver en el chat. Aquí es que antes no tenía el chat activado. Ok, bueno. Entonces vamos a ir a ver cómo se corre en Reitel. Vamos a ir de una vez y lo hacemos en Reitel. Ok, en este caso
Ahí tenemos Ratel. En este caso, no podemos correr el ejemplo de Iris, porque el ejemplo de las flores Iris, recuerden que tenía 3 clases. Entonces, este modelo solo funciona para 2 clases. Entonces, vamos a correr de una vez el modelo del Credit Scoring, el ejemplo del Credit Scoring. Entonces, aquí me cuesta encontrar ejemplo, muestra, aprendizaje de crédito. Ok. Entonces abrimos esta muestra. Esta está separada por punto y coma, si mal no recuerdo. Deben ver, aquí tengo algún problemita con el teclado. Tengo algún problema extraño con el teclado. Lo tengo perdido, pero no sé por qué. Ok, perdón. Sí, qué extraño. Ok, bueno. No sé, algo extraño pasa ahí porque cuando lo hago aquí, sí me pone la punto y coma. ¿Eh? Ahí está. Ok, entonces le voy a dar a ejecutar. Ok, ahí me leyó bien los datos. Le voy a desactivar la partición porque recuerden que estos datos, los archivos de testing están en otro archivo. Ok, me voy a modelo. Voy a redes neuronales. Lo único que deja aquí, usa un paquete de R que se llama NNet, es los niveles ocultos. 10 niveles son muy pocos para este problema porque son muchos datos. Ocupa por lo menos 200 niveles para encontrar un buen modelo. Entonces le damos a ejecutar. Esto quiere decir el número de niveles ocultos, es lo que le acabo de decir. Claro está que entre más le doy, más le pongo ahí, más dura. Más no sé si le puse demasiados niveles porque esos son como 2500 datos de entrenamiento. Ok, entonces ahí imagínense la cantidad de pesos que está calculando. Ok, ahí calculó, vean, 1406 pesos. Aquí están todas las capas ocultas, como están viendo, y todos los pesos que calculó para esas capas ocultas. Ok, ahí los están viendo, él los pone todos. Ok, 15 segundos, realmente más bien duró poco. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir a evaluar a ver qué tal dio ese modelo. Vamos a evaluar en un archivo de training, de testing, perdón, que está en el archivo, recuerden, muestra test, que son 2500. Ahí está. Aquí ven que me puede dar la clase o la probabilidad. Le voy a decir que trabaje con la clase. Esto es la probabilidad, en el próximo curso lo vamos a trabajar mejor. Por ejemplo, la probabilidad se usa cuando uno está acá haciendo curvas rock. Y la clase se usa cuando yo quiero ver más bien la calidad de la matriz de confusión. Ok. Ahí vemos que entonces el modelo funcionó bastante bien, un 95% de éxito y un 5% de error. De cada 14 predice 10 no bien y 4 mal, que es bastante bueno. En los sí predice casi todos bien. Esto es bastante bueno porque recuerden que este es un problema bastante desbalanceado, es un problema difícil. Y con poquitas variables entrenamos con 2500 y predecimos con 2500. Entonces la predicción, ven que aquí son mucho menos no que sí, la mayoría son sí. Entonces está prediciendo bastante bien en los no, que es lo que en este caso es más complicado de predecir. Ok, vamos a hacer la curva rock para ver qué tal. Ahí está.
no se ve tan mal. Ok, es un método relativamente bueno. Y el área bajo la curva ROC es del 93%, como están viendo en este momento. Entonces eso confirma que el método es bastante bueno. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir a ver. Ok, esta parte ya lo ejecutamos, ¿verdad? 10 niveles es muy poquito. Ok, la curva ROC. Aquí está la curva ROC. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Estoy por ahí el micrófono. Ok. Bueno, este es comparado redes neuronales en ese problema contra la mayoría. Vemos que redes neuronales en ese problema es bastante bueno. Solo superado por ADA Boosting, por los métodos de potenciación. Ok, bueno, vamos a ver algo nuevo hoy, que es cómo calificar nuevos individuos que no estaban ni en la base de entrenamiento ni en la base de testing. Ya son verdaderos individuos para los cuales no tengo resultado. Entonces, para eso se usa este botón de calificación. Y los nuevos individuos se cargan en un archivo CSV. Y luego Ratel deja los resultados en otro archivo CSV. Vamos a ver un ejemplo. Le voy a meter a Ratel estos individuos nuevos, que son 25 nuevos. Y para buen pagador, vean que yo le pongo NA, perdón, NA. Esto quiere decir que no sé qué es. Entonces le voy a poner NA. Hay que ponerle NA, eso sí. No puede ir vacío. Tiene que tener el mismo formato que la base de entrenamiento y de testing. Nada más que aquí le pongo NA. Ok. Voy a ir a hacerlo aquí en Ratel. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar estos nuevos 25 individuos. Aquí los tengo. Ok. Bueno, aquí esta no es porque aquí tengo el verdadero valor, que no les quería mostrar. Déjenme ver cuál es. Ah, no, no es esta, es esta. Nuevos datos crédito. O sea, aquí los tengo con el valor verdadero y aquí los tengo, pero se supone que está así, ven. Son 25 individuos que no tienen qué son. ¿Ok? Entonces la idea, este es el problema ya real. De ahí vienen 25 personas a pedir un crédito y yo tengo que decidir si van a ser buenos pagadores o no. Y de acuerdo con eso, les doy o no les doy el crédito. Ok, entonces vean, se le da clic aquí en calificación. Ok, y voy y traigo ese archivo por aquí. Entonces se llamaba nuevos datos créditos 25. Son estos. Le doy a abrir. Ok. Y le digo, yo podría decirle que me ponga la probabilidad de ser bueno o no ser buen pagador. Esto podría ser interesante en este problema, que me dé la probabilidad y no algo que sí o que no. Y luego que el analista con esa probabilidad decida qué hace. Pero bueno, le voy a dar que me dé la clase. Le doy ejecutar y Ratel me pide que le dé aquí un nombre de dónde voy a meter. Ven que aquí le pone el mismo nombre que tenía con Score, pero aquí le puedo poner un nuevo nombre y un directorio de dónde lo grabe. Le voy a decir que me lo grabe en el escritorio para que sea más fácil de encontrarlo. Ok, entonces le digo guardar y en buena teoría ya lo generó. Vamos a ir a ver. Veanlo aquí donde lo tengo. Se llama nuevos datos crédito 25 con Score. Ok, lo abro. Y aquí vean lo que pasó. La red neuronal me predijo que todos van a ser buenos pagadores. Ok, eso es lo que la red neuronal me predijo. Entonces le voy a dar el crédito a todos. Tiende a hacerle eso porque recuerden que en este problema la mayoría son sí. Entonces él predijo todos estos con sí. Que aunque yo sé que ya falló algunos, pero la mayoría los pegó. Porque la mayoría eran sí. Ok.
Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Ok, bueno, les voy a explicar aquí en la próxima tarea. Ahí les estoy poniendo. Randall Muñoz me dijo algo, vamos a ver qué fue, no lo vi. Randall, ¿usted me quería preguntar algo? No lo tengo aquí en el chat. ¿Todo bien hasta ahora? Bueno, les decía que ahí viene un ejercicio 3 que se llama el reto predictivo. Dice, en este ejercicio usted tiene una tabla de datos de seguros. Es un problema de verdad, de seguros, con información sobre fraudes en los seguros. Esta tabla tiene 16 variables y 6.413 casos, que son reales, que no son de Costa Rica. Ok, se trata de predecir la variable fraude, que indica si hubo o no fraude. Este ejercicio es un verdadero reto predictivo, ya que se trata de un problema muy desbalanceado. Se tienen 6.100 no fraudes y apenas 267 fraudes. Es difícil este problema. Esto hace que sea muy difícil el aprendizaje para cualquier modelo predictivo. Para este ejercicio usted recibe además un archivo seguros nuevos VE, en el cual la variable fraude viene con un NA para todos los registros. El resto consiste en predecir para este archivo los valores de la variable fraude. Para esto haga lo siguiente, determine cuál de los modelos estudiados en el curso funciona mejor para estos datos. Debe calibrar los modelos, por ejemplo, redes neuronales, determinar el número de capas ocultas para árboles de decisión, la profundidad máxima, etcétera, etcétera. Para hacer las predicciones en RATEL, use la opción calificación y clase y en la pestaña evaluar, lo que acabamos de hacer. Entonces, ustedes, los datos que yo les doy, estos 6.400, perdón, casi 6.300 datos, usan todos esos datos, los separan en testing y training. De alguna manera, como para ver cuál método se comporta mejor en esos datos. Cuando deciden cuál método se comporta mejor en esos datos, se lo aplican a este archivo. Y ahí a la mano de Dios, ¿verdad? que peguen la mayoría, porque de eso depende la nota. Ese archivo tiene 100 seguros nuevos VE. Se los voy a mostrar. Seguros nuevos. Versión estudiantes, quiere decir VE. Ven, aquí está. Son 100 individuos y tiene NA al final siempre. Ahí lo están viendo. Entonces el chiste consiste en predecir ese NA de la mejor manera posible. ¿Ok? En el próximo curso vamos a ver, porque en este curso ustedes tienen que hacerlo como a pie, ¿verdad? Y no deja de ser tedioso. En el próximo curso vamos a ver cómo se hace eso científicamente, para calibrar los modelos automáticamente con un programita en R y que decida cuál es el mejor modelo para unos datos dados. Eso es lo que se llama un proceso de validación cruzada, de cross validation, o también se podría usar un bootstrapping. Eso lo vamos a ver en el próximo curso. De hecho, en el próximo curso, el puro final, les voy a dejar otra vez un reto predictivo semejante a esto. Bueno, entonces en el ejercicio se deben hacer 100 predicciones. La nota depende de cuántos peguen. Si pegan 0, 0. Si pegan 100, 100. Ok, pero no es la nota de todo el curso, ¿verdad? Es la nota de este ejercicio nada más. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ok, muy bien. Vamos a ver el chat. Por chat, ¿sí van bien? Ok, si tienen alguna pregunta o comentario. Ok, vamos a ver si todavía están por ahí. Alex, Andrea, Carlos, Katia, Randall, Roberto, Ronnie. ¿No tienen preguntas? Ok. Bueno. Entonces, para terminar, vamos a ver algunos otros modelos
predictivos muy rápidamente, porque en RATL no están. En el próximo curso vamos a ver cómo se pueden aplicar estos modelos directamente en la consola de R, porque no están incluidos de R, son modelos predictivos muy utilizados en el mundo. Por ejemplo, el modelo de los K vecinos más cercanos. Es un modelo muy simple, con una idea muy simple, pero que muchas veces funciona muy bien. Simplemente se basa en la idea popular de dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es simplemente la idea. Por ejemplo, yo quiero predecir este individuo nuevo, qué es, si un pato, una gallina o un pollito. Entonces le calculo, digamos que me decido usar K igual 5, los K vecinos más cercanos. Eso, de ahí viene el K. Calculo la distancia a todos los vecinos. Y si tomo K igual 5, uso los 5 más cercanos. Y como de estos 5 más cercanos a él, 1, 2, 3, más bien son 6, porque aquí hay otro. De estos, o este no debería estar aquí. Aquí debería ser K igual 6. Bueno, de estos 6, 4 fueron un pato. Entonces, por lo tanto, yo predigo que este va a ser un pato. Nunca había visto este chiquitito. Por eso yo hablaba de 5. Pero son 6. Bueno, pero no importa. Igual, 4 son patos, uno es una gallina y uno es un pollo. Por lo tanto, yo predigo que esto va a ser un pato. Es una idea intuitiva muy sencilla, pero muy efectiva. Supongamos que yo quiero predecir si un individuo va a ser buen pagador o no. Calculo la distancia de ese individuo con los 5 que más se parezcan. Si elijo K igual a 5. Y si de esos 5 la mayoría fueron buenos pagadores, digo que va a ser buen pagador. Y si no, digo que va a ser mal pagador. Esa es la idea intuitiva de ese método. Que a pesar de basarse en una idea muy simple, funciona muy, muy bien en muchos casos. Ok, aquí por ejemplo voy a predecir la clase estrellita. Estrellita, a ver si es azul o amarillo, círculo o triángulo. Si uso K igual 1, predigo que es triángulo. Si uso K igual 3, predigo que es círculo. Si uso K igual 5, predigo que es triángulo. Ven, aquí el problema es cuál es el valor de K. ¿Cómo se determina el valor de K? En la tabla de training. Yo corro el modelo para todos los K posibles y me quedo con el que más acierte en la tabla de training. Eso se llama en este caso el entrenamiento. Bueno, ¿cómo escoger el K? Esa es la manera como ya les expliqué. También tenemos modelos bayesianos. Los modelos bayesianos son los más viejos que existen en esto. Datan del siglo XVIII y son basados en el teorema de Bayes. Es un método que viene de la estadística. El método KNN que vimos antes viene de la inteligencia artificial. El método bayesiano viene de la estadística. Se basan en usar el teorema de Bayes. La idea es calcular la probabilidad condicionada. Por ejemplo, yo voy a calcular la probabilidad de que sea buen pagador, dado que, esto quiere decir la probabilidad, dado que tiene 40 años, es profesor, gana tanto, etcétera, etcétera. Calculo la probabilidad de ser buen pagador. Luego calculo la probabilidad de ser mal pagador. Y la que me dé más alta, esa es la que calculo. Basado en esta fórmula que se conoce como el teorema de Bayes. ¿Okay? Ese es el método de Bayes. Mucha gente usa todavía el teorema de Bayes. Sin embargo, en la mayoría de los casos es el peor método. ¿Okay? Los gringos le dicen el dummy method. Porque no funciona muy bien. ¿Okay? El análisis discriminante y lineal y cuadrático, es un método que viene de Francia. Este método se basa en la idea, es un vecino más cercano, pero no se hace con los datos crudos, sino que primero se hace un ACP. Hecho el ACP, se forman los grupos y entonces ya en la proyección se calculan los vecinos más cercanos. Y se calcula, es un poquito distinto en el sentido de que se calcula de cuál centroide de los vecinos está más cercano. Pero básicamente es la misma idea del KNN, muy parecida, pero no en los datos crudos, sino en los datos que proporciona el análisis en componentes principales. Ok. Hay análisis discriminante lineal y cuadrático. Este sería un caso de cuadrático.
Esto lo estoy explicando un poquito rápido, no se preocupen, es nada más como una introducción. En el próximo curso vamos a trabajar un poquito más con estos métodos. Son los datos de iris en un análisis discriminante lineal y aquí en un análisis discriminante cuadrático. Ok, muy bien. Entonces en el próximo curso vamos a trabajar más con esos métodos. Que muy bien, si tienen alguna pregunta, aquí les estoy proyectando la tarea. Se parece mucho a las anteriores, nada más que con redes neuronales más el reto predictivo. Ok, bueno, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, les voy a abrir la cámara para que me digan. Ok, en cuanto a la tarea, queda para de hoy en 8 días. Ok, si bien es cierto, el próximo curso inicia el lunes, la tarea esta queda para el martes, igual a las 7, para que tengan igual una semana de tiempo para entregar. Ok, entonces no hay problema, es para de hoy en 8 días. A las 7 de la noche. ¿Sí, alguna pregunta? Roberto, ¿me quiere preguntar algo? Adelante, Roberto, ¿no? Curioso que es que tengo dos pantallas aquí, en una se ve muy claro y en otra se ve muy oscuro. El día de hoy no sé por qué. Bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, voy entonces a dejar de compartir el escritorio. Ok, muy bien. Entonces, si, si no tienen preguntas ni comentarios, les agradezco mucho la participación en el día de hoy. Nos vemos el lunes que viene a las 7. Mañana por ahí les va a estar llegando ya la invitación. Los invito a matricularse, a los que no se han matriculado. Los de Banco Nacional ya están matriculados todos. Los de INS también y los de Astralum también. Los demás sí tienen que inscribirse y matricularse en el sitio web. ¿Ok? Entonces el próximo curso va a ser un poquito más grande porque se va a integrar alguna otra gente que viene. ¿Ok? Y ese curso es uno de los más importantes del programa. Van a ver que realmente ahí sí van a poder manipular los datos, por ejemplo, directamente de una base de datos, validar un modelo, calibrar un modelo, etcétera. Es un curso bastante interesante. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Entonces, muchachos y muchachas, nos vemos de hoy, el lunes que viene, perdón, a las 7 de la noche. Si alguno no puede por alguna cosa, pues disculpas y de todas maneras ahí la clase queda grabada, ¿verdad? Y aparece en el aula virtual al día siguiente en la mañana, ya les va a aparecer por ahí. Ok, muy buenas noches. Nos vemos.